En los confines más silenciosos de nuestra conciencia colectiva, en ese espacio sagrado donde los sueños y los recuerdos ancestrales se entrelazan como hilos de luz, yace un eco, un susurro ancestral que resuena no en nuestros oídos, sino en nuestra propia sangre, en la estructura misma de nuestro ADN. Es una historia de origen tan vasta y tan profunda que ha sido velada por el mito, suprimida por el dogma y relegada a los reinos de la fantasía. Es la crónica prohibida de nuestros creadores, los Anunnaki. Hoy, alma que buscas, tú que has sentido que nuestra historia oficial es una narración incompleta, que hay páginas arrancadas de nuestro libro de la vida, nos embarcamos juntos en un viaje sagrado. Un viaje para desvelar el significado de ese nombre antiguo, que las tablillas de arcilla susurran como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. No estamos aquí simplemente para explorar mitos sumerios, estamos aquí para emprender una arqueología del alma, para considerar la audaz y transformadora posibilidad de que aquellos antiguos dioses no fueran metáforas del viento y la cosecha, sino seres tangibles, de carne y hueso, arquitectos de mundos que una vez caminaron sobre la tierra como gigantes. Para comprender esta saga, debemos primero expandir nuestra concepción del tiempo. Debemos atrevernos a mirar más allá de los cómodos límites de la historia conocida y adentrarnos en lo que algunos llaman la arqueología prohibida. Debemos considerar la posibilidad de una antigüedad humana extrema, un pasado profundo, donde nuestra especie coexistió con otros seres, otras humanidades, durante millones de años. Un vasto lienzo temporal deliberadamente borrado sobre el cual se pintó una epopeya cósmica. Nuestra historia comienza no en la Tierra, sino lejos, en la inmensidad del espacio profundo, en un mundo errante llamado Nibiru. Imagina un planeta majestuoso, un reino crepuscular atrapado en una órbita inmensa y elíptica de 3600 años. Un viaje que lo acerca periódicamente a nuestro sistema solar para luego alejarlo hacia la oscuridad del espacio interestelar. Este mundo, hogar de los Anunnaki, enfrentaba una crisis existencial. Su atmósfera, su escudo vital, se estaba desvaneciendo, exponiendo a su civilización a las duras radiaciones del cosmos. Sus científicos más brillantes descubrieron una única y desesperada solución: el oro. No como un metal para la vanidad o el comercio, sino por una propiedad única y salvadora. Pulverizado hasta convertirlo en un finísimo polvo blanco y dispersado en su atmósfera superior, el oro podría actuar como un escudo reflector, sanando la herida de su cielo y salvando a su mundo de una muerte lenta. Y así, con el destino de su especie en juego, emprendieron la misión más grande de su historia. Un viaje a través del sistema solar hasta el séptimo planeta. Nuestro planeta, la Tierra. El único lugar que sabían que poseía este metal precioso en abundancia. Para entender la saga que está por desarrollarse, debemos conocer a sus protagonistas. No como dioses distantes, sino como individuos complejos, movidos por la ambición, la sabiduría, la rivalidad y el amor. En la cima de su jerarquía se encuentra Anu, el Padre Celestial, el Rey de Reyes, cuyo trono reside en el distante Nibiru. Su autoridad es absoluta, pero su perspectiva, a menudo, remota. El verdadero drama se desarrolla en la Tierra, entre sus dos hijos principales, dos fuerzas cósmicas en eterna tensión. Por un lado, Enlil, el comandante de la misión Tierra, el dios del aire y la tormenta. Es autoritario, estricto, un ejecutor implacable de la ley de Anu. Para él, la misión es primordial, y cualquier obstáculo, incluida la humanidad,
debe ser gestionado o eliminado. En oposición directa se encuentra su medio hermano, Enki, el dios del agua, de la sabiduría y de la magia. Es el científico más brillante de los Anunnaki, un maestro genetista, pero también un rebelde de corazón compasivo. Es él quien ve en la Tierra no solo una fuente de recursos, sino un jardín de potencial infinito. Junto a ellos, otras figuras clave pueblan este drama. Ninhursag, la gran diosa madre, la oficial médico jefe, cuya experiencia en genética será crucial para los eventos que están por venir. Inanna, o Ishtar, la formidable y apasionada diosa del amor y de la guerra, cuya ambición y deseos a menudo siembran el caos. Y Ningishitsida, a quien otras culturas conocerían como Thoth, el maestro escriba, el guardián de la sabiduría, la magia y los secretos de la creación. Y es aquí, en esta familia de dioses, con sus alianzas y sus amargas rivalidades, donde se forjará el destino de la Tierra y el de una nueva especie que aún no había nacido. Tras su largo viaje, los Anunnaki aterrizaron en las fértiles tierras de Mesopotamia. Allí establecieron su primer asentamiento, su centro de mando, una ciudad que llamaron Eridu, el hogar en la lejanía. Y comenzaron la ardua tarea de extraer el oro de las aguas y de las profundidades de la tierra. Pero este trabajo agotador no fue realizado por los líderes del panteón. Fue asignado a una clase de dioses menores, los Igigi. Durante miles de años, estos seres trabajaron sin descanso, cavando minas y canales bajo el sol abrasador, soportando una carga que se volvió insoportable. Las antiguas crónicas como la epopeya de Atrahasis nos cuentan un momento crucial. Los Igigi, hartos de su penosa situación, se amotinaron. En un acto de desafío sin precedentes, quemaron sus herramientas, abandonaron las minas y marcharon para rodear el templo de su comandante, Enlil. Fue la primera huelga, el primer grito de libertad en la historia registrada de nuestro planeta. La rebelión de los Igigi sumió a la misión Tierra en una crisis insostenible. El flujo de oro hacia Nibiru se detuvo. El Consejo Anunnaki se reunió de urgencia. Fue entonces que Enki, el brillante científico, propuso una solución audaz, controvertida y que cambiaría el destino del planeta para siempre. La creación de un nuevo ser, un trabajador primitivo que pudiera asumir las cargas de los Igigi. Un ser que sería creado a su propia imagen y semejanza. Este ser sería la humanidad. La creación de nuestra especie, según estas narrativas, no fue un acto de magia divina en un jardín idílico, sino un proceso de ingeniería genética deliberado, complejo y sofisticado, llevado a cabo en un laboratorio. El proyecto fue dirigido por Enki, con la asistencia crucial de la experta médica Ninhursag. Los textos antiguos describen este proceso de forma poética y simbólica. La mezcla de la carne y sangre de un dios sacrificado, un ser que tenía inteligencia, con la arcilla de la tierra. Los intérpretes modernos ven en esto una descripción clara de un procedimiento de laboratorio, la combinación de ADN Anunnaki con el de un homínido nativo de la Tierra, muy probablemente Homo erectus. El primer espécimen humano exitoso fue llamado Adamu, que se traduce como terrestre o hecho de arcilla, un claro precursor del Adán bíblico. Así nació el Lulú, el trabajador primitivo. Hay quienes han buscado un puente entre esta narrativa esotérica y la ciencia moderna, y lo han encontrado en el corazón de nuestro propio código genético. Una de las diferencias más notables entre los humanos y otros primates superiores es que ellos tienen 24 pares de cromosomas, mientras que nosotros tenemos 23.
La evidencia genética muestra que nuestro cromosoma 2 es el resultado de una fusión de 2 cromosomas ancestrales de primates. Lo extraordinario de esta fusión es su precisión y su aparente repentinismo en la línea del tiempo evolutivo, hace aproximadamente 200.000 años. Algunos argumentan que un evento tan preciso y beneficioso es estadísticamente improbable como resultado de una mutación aleatoria. Lo proponen como la evidencia de un acto intencional, una firma genética, la cicatriz sagrada de nuestra creación intervenida. Esta fusión, argumentan, no solo nos diferenció genéticamente, sino que activó el potencial para nuestras capacidades humanas más extraordinarias: la empatía profunda, la compasión, la intuición y la capacidad de autosanación. Nos hizo, en esencia, humanos por diseño. Pero, ¿cuál era el propósito final detrás de nuestra creación? Aquí las narrativas divergen y nos presentan un enigma fundamental sobre nuestra propia identidad. La visión más extendida y pragmática sostiene que fuimos creados para un propósito servil, ser una raza esclava, los Lulú, destinados a trabajar en las minas de oro y a servir a los dioses en sus templos, liberándolos de toda labor. Sin embargo, otras perspectivas ofrecen una visión mucho más elevada y esperanzadora. Proponen que la creación de la humanidad y el posterior desarrollo de civilizaciones como la Atlántida fueron parte de un gran experimento humano. Desde este punto de vista, el objetivo no era la esclavitud, sino la creación de una cultura capaz de albergar una conciencia compleja, una vasija que pudiera resonar con la conciencia del planeta y, eventualmente, facilitar un despertar espiritual a escala galáctica. Una tercera visión, más oscura y metafísica, sugiere que los Anunnaki manipularon nuestro ADN no solo para el trabajo, sino también para controlar nuestros cuerpos emocionales. Según esta teoría, la energía emocional humana, especialmente la de baja vibración, como el miedo, la ira y el sufrimiento, sirve como una fuente de alimento, como un sustento energético para ciertos seres de la cuarta dimensión. Esta dualidad inherente en nuestra génesis, parte animal terrestre, parte dios Anunnaki, parece ser un eco directo del conflicto central entre nuestros propios creadores, una tensión que define la condición humana hasta el día de hoy. El motor narrativo central de toda la saga Anunnaki, la falla tectónica que atraviesa su historia y la nuestra, es la profunda e irreconciliable rivalidad ideológica entre los dos mediohermanos Enlil y Enki. Este conflicto define no solo su relación, sino el destino mismo de la humanidad, ya que cada uno de nosotros lleva en su interior el eco de esta batalla. Enlil, como comandante de la misión Tierra y heredero legítimo del trono de Anu, encarna el principio de autoridad, orden y control. Es retratado como un líder estricto, a menudo severo y celoso de su poder, que ve a la humanidad principalmente como una fuerza de trabajo, un activo biológico, una raza esclava creada para un propósito específico. Como dios del aire y de las tormentas, sus decretos son a menudo implacables. No duda en recurrir a castigos masivos, incluido el diluvio universal, cuando considera que la humanidad se ha vuelto indisciplinada, demasiado numerosa o ha transgredido sus leyes. Él es la voz del dogma, de la jerarquía y de la obediencia ciega. Enki, en cambio, representa la sabiduría, la creatividad, la ciencia y la compasión. Como el brillante genetista que nos diseñó, siente un profundo afecto paternal y un sentido de responsabilidad ineludible por su creación. Se le presenta como un protector constante de la humanidad, un rebelde que interviene repetidamente para salvarnos de la ira de su hermano. Es el dador de conocimiento, el que busca empoderar a la humanidad, no controlarla. Él es la voz de la soberanía,
de la curiosidad y de la libertad del alma. Es en este contexto de conflicto divino donde la historia bíblica del pecado original puede ser reinterpretada, no como una transgresión moral, sino como un evento tecnológico, político y espiritual de consecuencias incalculables. En esta visión, el jardín del Edén es el Edín sumerio, la morada de los justos, el recinto donde los Anunnaki vivían y donde los primeros humanos trabajaban. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era un árbol literal, sino una metáfora del conocimiento de la autoconciencia y, crucialmente, de la capacidad de procrear. El Dios que prohibió comer del fruto fue Enlil, quien deseaba mantener a la humanidad en un estado de inocencia servil, incapaz de reproducirse por sí misma para poder controlar su población. La serpiente tentadora no era otra que Enki, cuyo símbolo era la serpiente entrelazada de la sabiduría y el ADN. Fue él quien, en un acto de amor y desafío, otorgó a sus creaciones, a Adán y Eva, el conocimiento para que pudieran volverse autosuficientes. El pecado no fue la desobediencia, sino el primer paso hacia la soberanía. La expulsión del paraíso fue la respuesta punitiva y furiosa de Enlil a esta insubordinación, arrojando a la humanidad a un mundo de lucha y mortalidad, pero también de libertad. La civilización que floreció en Mesopotamia bajo el mandato de los Anunnaki era una teocracia literal. Los antiguos sumerios no veían a sus dioses como entidades distantes y etéreas, sino como gobernantes físicos, señores poderosos que vivían entre ellos. Sus templos-ciudades estaban dominados por los sigurats, estructuras imponentes que funcionaban como residencias divinas, centros administrativos y observatorios astronómicos, verdaderas escaleras al cielo. Las estatuas de culto en los templos no eran meras representaciones, eran consideradas encarnaciones literales de los dioses y requerían un sacerdocio dedicado a su cuidado constante, que incluía vestirlas, alimentarlas y apaciguarlas. Físicamente, los Anunnaki son descritos como antropomórficos, pero de una estatura imponente, gigantes entre los hombres. A menudo se les representa con cascos con cuernos, símbolo de su divinidad, y vestiendo prendas de melam, una sustancia o tecnología misteriosa que les confería un esplendor aterrador, un aura de poder que podía inducir un hormigueo físico y un temor reverencial en la carne de los mortales que lo presenciaban. La tensión entre Enlil y Enki llegó a su punto culminante con la decisión de Enlil de aniquilar a la humanidad a través de un cataclismo global, el Gran Diluvio. El pretexto era que la humanidad se había vuelto demasiado ruidosa, corrupta e indisciplinada. La verdadera razón, quizás, era su enfado por el mestizaje no autorizado entre la simiente de los dioses y las hijas de los hombres, y su deseo de borrar la pizarra y empezar de nuevo el experimento. Pero una vez más, Enki frustró el plan de su hermano. En un acto final de desafío y protección, advirtió en sueños a un humano leal y sabio, Ziusudra, a quien otras culturas conocerían como Atrahasis o Utnapishtim, el precursor del Noé bíblico, y le dio instrucciones precisas para construir un arca y preservar la semilla de la vida en la tierra. El diluvio llegó, barrió el mundo, pero la humanidad, gracias a su creador, sobrevivió. Tras la devastación del diluvio y su eventual decisión de retirarse de la supervisión directa de la Tierra, los Anunnaki no abandonaron por completo su control. Implementaron un sistema de gobierno indirecto, más sutil pero igualmente efectivo para mantener su influencia sobre el mundo reconstruido. El principal mecanismo fue la institución de la realeza.
Se seleccionaron linajes humanos específicos, a menudo aquellos con una mayor concentración de ADN Anunnaki, y se les otorgó el derecho divino de los reyes para gobernar como intermediarios entre los dioses y el pueblo. La función de estos reyes sacerdotes era hacer enforzar las leyes divinas, administrar los recursos de los templos y asegurar que la población humana permaneciera productiva y, sobre todo, obediente. La propia religión organizada, con sus complejos rituales, sus sacerdocios jerárquicos y sus dogmas incuestionables, fue establecida como un sofisticado y poderoso sistema de control social. Los templos no eran solo lugares de culto, sino centros económicos y administrativos que centralizaban el poder y reforzaban la estructura de mando Anunnaki. Hay quienes proponen que este mecanismo de control nunca desapareció realmente, sino que simplemente se ocultó, volviéndose más secreto. Sostienen que los linajes híbridos Anunnaki humanos, a veces descritos con una simbología reptiliana o dracónica, han continuado a través de la historia, formando una élite global oculta, a la que se le ha dado nombres como los Illuminati o la Hermandad Babilónica, que manipula los gobiernos, las finanzas y los medios de comunicación mundiales para mantener a la humanidad en un estado perpetuo de miedo, conflicto y servidumbre, del cual, según algunas teorías, pueden alimentarse energéticamente. Por otro lado, la contraparte de esta narrativa de control es la historia de la resistencia. Hay quienes creen que el conocimiento antiguo y liberador de esta era precataclísmica, la verdad sobre nuestros orígenes y nuestro verdadero potencial, no se perdió por completo. Fue preservado y transmitido en secreto a través de órdenes esotéricas y sociedades secretas, como los Caballeros Templarios. Según esta visión, estos grupos se convirtieron en los guardianes de esta sabiduría prohibida, esperando el momento adecuado para devolverla a la humanidad. Así, la historia humana se redefine como una lucha continua entre las fuerzas del control dogmático, el legado de Enlil, y los impulsos hacia la libertad y el conocimiento, el legado de Enki. La batalla ideológica de los Anunnaki se convierte así en el arquetipo fundador de todos los conflictos humanos posteriores, desde las guerras religiosas hasta las divisiones políticas, con la humanidad representando inconscientemente, en un escenario planetario, la antigua y amarga disputa de sus creadores. La Tierra, en estas narrativas, no es un planeta aislado, sino un nexo de actividad intergaláctica, un tablero de ajedrez cósmico. Los Anunnaki no fueron los únicos visitantes. Otras tradiciones hablan de un conflicto central entre los Anunnaki y los Pleiadianos. Los Anunnaki, con su agenda de control, y los Pleiadianos, descritos como un colectivo de seres iluminados cuya agenda es de guía y asistencia espiritual para ayudar a la humanidad a dar un salto evolutivo hacia una era de luz. Se habla también de alianzas cruciales, como el tratado entre los Anunnaki y los Arcturianos, que fue la base del experimento humano desarrollado en la Atlántida, y de la presencia de los Sirianos, descritos como dioses felinos que construyeron la Gran Pirámide y la Esfinge para mantener abiertos portales estelares. En este complejo panorama galáctico, las grandes guerras de la antigüedad terrestre, como el conflicto entre la Atlántida y Lemuria, pueden ser reinterpretadas, no como meros conflictos humanos, sino como guerras subsidiarias del drama cósmico más amplio. La Atlántida, con su enfoque en la tecnología, el poder y su conexión directa con los Anunnaki, representaría su agenda de control. Lemuria, con su énfasis en la espiritualidad, la conciencia y la armonía, encarnaría la agenda pleiadiana de liberación. Su destrucción mutua sirve como una poderosa y trágica alegoría de las consecuencias catastróficas de este dualismo cósmico no resuelto.
una herida en la memoria del planeta que aún hoy intentamos sanar. Para comprender la magnitud de la civilización Anunnaki, debemos explorar sus extraordinarias tecnologías, que abarcaban desde la física avanzada hasta la manipulación de la conciencia y la propia estructura de la realidad. En el sur de África, se han identificado millones de ruinas de piedras circulares que, según algunas perspectivas, son los restos de una vasta red de energía antigua. Esta red, basada en principios de energía libre, utilizaba el poder del sonido y la frecuencia para generar campos de energía inmensos, empleados tanto para la extracción de oro como para la alimentación de una civilización global. La Gran Pirámide de Giza, en esta visión, no era una tumba, sino una planta de energía armónica diseñada para aprovechar y transmitir las vibraciones de la Tierra. El dominio del sonido era fundamental. Mitos de todo el mundo, desde Egipto hasta los Andes, relatan la capacidad de mover bloques de piedra de cientos de toneladas con aparente facilidad, utilizando el poder de la levitación acústica. Esta no era una fantasía, sino la aplicación de una ciencia perdida que entendía que la materia es, en esencia, vibración congelada. Este conocimiento es el precursor de las modernas terapias de sanación por sonido, que utilizan frecuencias específicas, como las legendarias frecuencias solfegio, para restaurar la armonía en los centros energéticos del cuerpo y promover el bienestar. El interés de los Anunnaki por el oro podría haber trascendido sus necesidades atmosféricas. Hay teorías que giran en torno al oro monoatómico, un estado exótico de la materia que, se dice, posee propiedades extraordinarias, la capacidad de alterar la conciencia, prolongar la vida y facilitar la conductividad interdimensional. Es el secreto de la alquimia, la transmutación no solo de los metales, sino del alma misma. Este concepto se entrelaza con la ciencia de la ascensión. Se postula que los Anunnaki poseían la tecnología y el conocimiento para crear y utilizar puertas estelares y agujeros de gusano. Esta tecnología no era meramente para el transporte físico, sino que era fundamental para la transfiguración del cuerpo físico en un cuerpo de luz, un vehículo para la ascensión a planos superiores de existencia. Subyacente a toda esta ciencia y filosofía se encuentra el principio universal de la geometría sagrada. La geometría, se argumenta, es el lenguaje codificado de la creación, la huella digital de la conciencia divina en el tejido de la realidad. La presencia recurrente de formas geométricas específicas y constantes matemáticas como la proporción áurea en estructuras antiguas de todo el mundo se presenta como prueba de una civilización prediluviana global y tecnológicamente avanzada, que entendía que el universo es, en esencia, pensamiento, vibración y forma. La tecnología Anunnaki, por lo tanto, se nos revela no como una serie de herramientas mecánicas externas, sino como una extensión directa de la conciencia. Eran arquitectos de la realidad, utilizando redes de energía y geometría sagrada para sintonizar al planeta a una frecuencia específica para sus propósitos. Una frecuencia de la que apenas estamos comenzando a recordar sus ecos. Un hilo conductor en la mayoría de estas narrativas de antiguos astronautas es la promesa del regreso de los dioses. Un evento que, se dice, está intrínsecamente ligado al retorno del planeta Nibiru en su órbita de 3.600 años. Hay incluso quienes afirman haber calculado una fecha de retorno específica en nuestro futuro cercano, utilizando una combinación de ciclos astronómicos y profecía antigua. Se espera que este regreso anuncie una nueva era para la humanidad, marcada por la reintroducción de tecnología avanzada y sabiduría perdida, pero también por la posibilidad de una agitación global significativa. Pero, ¿debemos interpretar este regreso solo como un evento físico? ¿O es quizás también una poderosa metáfora del resurgimiento del conocimiento suprimido en la conciencia humana?
La creciente fascinación por estas historias alternativas, la decodificación de textos antiguos y el interés público generalizado pueden verse como el retorno de la influencia y el legado Anunnaki al espíritu de nuestro tiempo. Es un despertar. Y así, llegamos al corazón del misterio, a la pregunta fundamental que esta vasta y compleja saga plantea a cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestro verdadero papel en esta narrativa cósmica? Desde una perspectiva, somos el producto trágico de la ingeniería genética, creados como una especie esclava para servir a amos extraterrestres. Nuestra historia ha sido manipulada, nuestra memoria borrada y nuestra verdadera herencia suprimida por sistemas de control religiosos y políticos que, según algunos, persisten hasta hoy. Desde otra perspectiva, sin embargo, somos humanos por diseño, intencionadamente dotados de capacidades extraordinarias para la compasión, la empatía, la creatividad y la autosanación. Somos los participantes centrales en un experimento cósmico cuyo objetivo final es la elevación de la conciencia, la fusión del cielo y la tierra dentro de nuestro propio ser. Quizá toda esta saga, con sus dioses y sus batallas, sus tecnologías y sus cataclismos, pueda ser entendida como un poderoso mito moderno. No se trata de si es literalmente verdadero en cada detalle, sino de lo que revela sobre nuestra psique colectiva en este preciso momento de nuestra evolución. El resurgimiento de esta narrativa en la conciencia global puede ser una señal, un sueño colectivo, que nos indica que la humanidad se encuentra en un punto de inflexión, buscando desesperadamente un nuevo sentido de origen y propósito en un mundo donde los viejos paradigmas ya no son suficientes para contener nuestros anhelos más profundos. La historia de los Anunnaki nos ofrece un código fuente para una visión del mundo alternativa y completa. Y la conclusión que se extrae de este vasto y complejo tapiz es que la humanidad, ahora mismo, se encuentra en una encrucijada. Al enfrentarnos a esta historia suprimida, se nos presenta la oportunidad de reclamar nuestro pasado, de sanar la antigua división entre Enlil y Enki que llevamos dentro, de despertar nuestro potencial divino latente y, finalmente, de elegir nuestro propio destino en el cosmos, libres de los antiguos conflictos y sistemas de control basados en el miedo. Si este viaje a través de los ecos de nuestros creadores ha resonado en lo más profundo de tu ser, si ha despertado preguntas que creías dormidas, si ha encendido una chispa de reconocimiento en tu alma, te invito a honrar esa sensación. No es una casualidad, es el llamado de tu propia herencia estelar. Te invito a unirte a nuestra comunidad de exploradores de la conciencia, suscribiéndote a este canal. Juntos podemos continuar desvelando los misterios de nuestro pasado para iluminar el camino hacia nuestro futuro colectivo. Gracias de corazón por acompañarme en esta travesía sagrada. Que la crónica de los Anunnaki, con toda su luz y toda su sombra, sirva no como un relato de servidumbre, sino como un mapa hacia nuestra propia soberanía. Que nos inspire a cuestionarlo todo, a buscar la verdad de nuestro interior y a recordar siempre que llevamos en nuestra sangre el potencial tanto para la tiranía como para la trascendencia.
La historia de los Anunnaki no es solo una historia sobre dioses que vinieron de las estrellas, es una historia sobre el Dios que espera despertar dentro de cada uno de nosotros, y su mensaje final es una elección entre el miedo y el amor, entre la servidumbre y la libertad, entre el olvido y el recuerdo. La elección es nuestra, ahora. Que la paz insondable que sobrepasa toda comprensión, que la sabiduría profunda que guía cada uno de tus pasos y que el amor incondicional que todo lo abarca y todo lo sana de las edades eternas, iluminen y bendigan abundantemente tu camino, ahora y por siempre. Que así sea. Si te gustó este contenido, dale al botón me gusta. Compártelo con alguien a quien le podría interesar este tema y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos.